buenas noches o buenas tardes, bienvenidos a todos a Caminos de Alquimia, bienvenidos a una nueva masterclass sobre los principios herméticos, sobre los principios universales. El día de hoy vamos a tratar sobre uno de los 7 principios o una de las 7 leyes universales descritas en los textos sagrados como la Cábala o el Kibalión. Asimismo, también daremos enseñanzas sobre la metafísica aplicada, cómo nosotros podemos utilizar estas leyes a nuestro favor para mejorar nuestra vida. Si nosotros aprendemos a vivir en este mundo siguiendo sus leyes y sus normas, te puedo asegurar y te puedo garantizar que puedes dar esos famosos saltos cuánticos. Así que bienvenidos a todos. Primero que todo, deciros que si sois nuevos en el canal, os invitamos a que os suscribáis, activéis las notificaciones y la campanita y compartáis en vuestras redes sociales. Así llegamos a más personas que están dispuestas a todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal y con el desarrollo espiritual. Y voy a darle paso y voy a darle la bienvenida a mi querido compañero de vida y socio y CEO y fundador de esta comunidad de Caminos de Alquimia, Zarquiel. Buenas noches desde España. Te voy a invitar a que expreses un poquito, que nos digas quién eres, a qué te dedicas y por qué estás aquí. ¿Quién te manda? ¿Cómo están? Tú no. ¿Cuándo estar aquí? Sí, bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio de Caminos de Alquimia, ya en nuestra 6ª masterclass sobre los principios herméticos. Ya estamos llegando al final de este viaje, de este ciclo, no de los programas, porque seguramente vamos a estar ahí adentrándonos y profundizando en otros temas interesantes, pero ha sido muy pleno transitar este camino porque el aprendizaje que te dejan justamente estos principios como la base fundamental de mucha sabiduría, sobre todo para Occidente y Oriente, todo lo que tiene que ver la conciencia y todo lo que tiene que ver incluso la espiritualidad, ha sido sumamente profundo, y el poder como llevarlo a tierra, traducirlo en un lenguaje más simple, te permite entender cómo esta sabiduría ancestral está presente en el día a día, está presente en todas partes, está presente en cada momento y en cada disciplina, que muchas veces gente que estamos en el camino de estas técnicas las conocíamos, pero no sabíamos cuál era su origen. Bueno, mi nombre es Zarquiel, soy terapeuta holístico hace ya como 14 años. Me desempeño en varias disciplinas, entre ellas la ancestrología y las constelaciones familiares. También soy transitador del camino rojo del chamanismo, pero también soy lector de oráculos, lector de registros acásticos, radiestesista, canalizador, trabajo con cristaloterapia, trabajo con símbolos y hartas cosas más, reikista, y hartas cosas más que ya en este momento no recuerdo, porque el currículum es amplio y la experiencia también es amplia. Y bueno, soy socio de Alma, también CEO y fundador de esta maravillosa comunidad llamada Caminos de Alquimia, que cada vez va poquito a poquito creciendo, y por ende desde aquí hago el llamado que si te gusta nuestro contenido, por favor suscríbete a nuestro canal, ayúdanos con un me gusta, con activar la campanita para no perderte los futuros videos, y así nos estás colaborando para que esta comunidad se haga más grande y el mensaje pueda llegar a más personas. Correcto. Por mi parte me voy a hacer una breve presentación antes de que empecemos con este principio. Ahí os dejo, suscribiros. Soy Alma, terapeuta holística complementaria, especialista en programación neurolingüística e hipnoterapia. Asimismo también soy tarotista, lectora de oráculos, canalizadora, clarividente, etc., el mundo de las claris. Y pues me gusta muchísimo el mundo del desarrollo personal, del desarrollo espiritual, y por eso es por lo que entre los dos decidimos o tomamos la determinación de fundar Caminos de Alquimia, precisamente para poder entregar todo este conocimiento, toda esta sabiduría que nosotros hemos ido arrastrando o hemos ido
conociendo, hemos ido transitando y hemos ido trabajando nosotros en nuestro camino para poder entregaros a vosotros una pequeña parte de lo que nosotros somos y de lo que nosotros hacemos y de lo que es nuestro estilo de vida, daros un poquito quizás de luz o poder entregaros aquello que quizás a nosotros nos hubiera gustado que nos hubiera entregado alguien. Así que si os hace sentido y os gusta todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal, lo dicho, aquí tenéis vuestra casa, tenéis vuestro hogar. Si os suscribís, pues estaremos encantados de seguir con vosotros alimentando esta comunidad. El principio o la ley universal que vamos a tratar el día de hoy es el famoso principio del ritmo. Seguramente en alguna ocasión hayas visto en películas, sobre todo, estos típicos escenarios, ¿no? En los que va una persona a ver a su psicólogo o a su psiquiatra y para ayudar a estas personas quizás a entrar en un pequeño trance, el psicólogo o el psiquiatra tenía una especie de pendulito encima de su mesa que si cogías una bolita y la lanzabas, automáticamente esa bolita hacía que la bolita que estaba en el otro extremo también fuera al mismo ritmo que la bolita principal. Digamos que ese es un poco el principio del ritmo. Pero para bajarlo un poquito más a tierra y para hacerlo de una manera un poquito más fácil de comprender o más fácil de entender para aquellas personas que quizás os cueste un poquito comprender Cábala o que sencillamente no tengáis ganas de leeros todas las leyes universales. El principio del ritmo nos habla precisamente de los ciclos de la vida, ¿no? El principio del ritmo es un principio cíclico, es el ir y venir de la propia existencia de la humanidad. El principio del ritmo nos habla de los ciclos de la vida, de que la vida en sí es un ciclo en el que uno nace, crece, se reproduce y muere para luego volver otra vez a renacer. Entonces nos hablan de momentos cíclicos en los que nosotros tenemos que ir viviendo, en los que nosotros tenemos que ir transitando día con día y en el cual vamos a ir nosotros elevando o disminuyendo nuestras capacidades o nuestras actitudes o nuestras aptitudes también en función de lo que nosotros permitimos que nos llegue a nuestra vida. Otro ejemplo u otra manera quizás de interpretar o de conocer el principio del ritmo serían estos momentos en los que nos hablan de que momentos muy elevados, en los que estamos en niveles muy altos, tienes también su parte proporcional y tiene también su parte correspondiente o su correspondencia. De hecho, el principio del ritmo y la ley de correspondencia son primos hermanos, son bastante arraigados el uno con el otro. Porque el principio del ritmo también nos habla de que cuando estamos muy arriba, muy elevados, también podemos llegar a tener esa misma capacidad, pero a la inversa. Esto no quiere decir que cuando las cosas nos van bien, que esto cuántas veces no lo hemos dicho, déjanoslo saber en comentarios, si alguna vez en tu vida has pensado, me están yendo las cosas demasiado bien, seguro que algo malo va a ocurrir. ¿A poco no te ha ocurrido y a poco no lo has pensado y no lo has dicho? Y, oh, sorpresa, después de haber pasado por una etapa muy buena, muy favorable, ha pasado algo que te ha llevado de nuevo a las catacumbas. Eso no quiere decir que el principio del ritmo te diga que si estás muy elevado, luego sí o sí vas a tener que bajar a las profundidades de la oscuridad, porque no necesariamente tiene que ser así. Los principios herméticos o las leyes universales siempre nos hablan de nosotros encontrar el equilibrio. De ahí la importancia de nosotros conocer y reconocer estos principios para nosotros poder malearlos y poder trabajarlos para poder encontrar siempre la parte más correspondiente entre lo que es arriba y lo que es abajo,
o entre estar muy elevados o estar hundidos en la parte más profunda. Si bien es cierto que no podemos estar en un momento completamente paralizado porque somos seres de movimiento y todo siempre está en movimiento, y al principio del ritmo lo que nos hace buscar de alguna manera es que estas ondas en las que nosotros nos movemos sean precisamente lo más estables posibles, es encontrar ese equilibrio perfecto. Si tú quizás en algún momento sientes que estás como muy bien o que las cosas te están yendo muy bien y que sientes que quizás por ir muy bien algo tiene que ir mal, tú mismo puedes provocarte, entre comillas, a ti mismo, bajar a las profundidades de tu ser, pero siempre y cuando tú sepas volver otra vez a elevarte para poder encontrar tu propio equilibrio. Vuelvo y repito, las leyes herméticas o las leyes universales no están para castigarnos, no son como un castigo divino, sino que son enseñanzas que a nosotros nos están llegando, son enseñanzas que están escritas desde hace muchísimos siglos y son estas enseñanzas que se han ido pasando de generación en generación a lo largo de los años para que el ser humano dentro de sus capacidades pueda entender cómo nosotros nos movemos dentro del universo. Y el universo tiene sus propias leyes, leyes que si tú conoces, pero sobre todo si tú integras, porque aquí la importancia no es tanto el tú estudiar las leyes o el tú conocer las leyes o el aprender por aprender, sino es la integración de estas leyes en tu día a día y es el tú trabajar con estas leyes para tú darte cuenta de que si tú las integras verdaderamente, las cosas se van a ir equilibrando y las cosas van a ir llegando a tu vida de una manera que podría ser mágica, por decirlo de alguna manera, pero que tiene todo el sentido, tiene toda la lógica y tiene una estructura. Sí, mira, estoy de acuerdo. De hecho, cuando estuve preparando un poco los contenidos que íbamos a ver para este programa, me di cuenta, y de hecho lo conversábamos fuera de cámara, de cómo las leyes se van relacionando unas con otras y cómo tú justamente vas encontrando las correspondencias entre algunas que ya hemos visto en las masterclass anteriores con respecto a esta. Tal vez si yo hubiese partido, por ejemplo, por la ley del ritmo, no la habría entendido tan bien si no hubiese pasado primero por la ley de correspondencia o por la ley de polarización, por ejemplo, para poder comprender bien a qué se refiere con esto justamente del ritmo o de la idea de este péndulo que se mueve de un extremo a otro, que es como el mejor ejemplo que se ocupa para describirla. Pero bueno, yo siempre en las masterclass traigo como la parte más metafísica, la parte más como espiritual, y siempre desde la metafísica se tiende a relacionar estos principios o estas leyes con la idea de cómo se mueven tanto en la relación que tenemos nosotros como seres humanos con el universo, con la fuente, con la divinidad, con lo superior, y también cómo, entre comillas, nos van afectando los distintos campos que poseemos nosotros como seres, el campo mental, el campo espiritual, el campo físico, el campo energético. Entonces, quizás si lo quisiéramos definir como desde un punto de vista un poquito más metafísico, la misma definición que Alma nos acaba de dar recién, podríamos decir que el ritmo no es solamente un movimiento como natural o mecánico de por sí, sino que es como una especie de inteligencia pulsante del universo que lo que ayuda es sostener un equilibrio y evolución de todo lo que existe. Es como si el universo respirara. Es como esta cadencia o este ritmo del espíritu o de la energía en general que se va manifestando en distintos ciclos. ¿Por qué? Porque este principio, esta ley, lo que permite es que todo, de alguna forma u otra, se autorregule, se restaure y sobre todo que se transforme.
¿Por qué? Porque de cierta forma fuerza u obliga a que los extremos, que fue lo que vimos por ejemplo en la ley de polaridad, no se perpetúen, no se queden fijos, no se queden estáticos, sino que, o sea, que ninguna polaridad domine eternamente, sino que siempre este movimiento del péndulo, este movimiento oscilante, garantice justamente un equilibrio, pero un equilibrio que no es estático, sino un equilibrio dinámico, que se pueda mover dentro de estos rangos. Y así como Alma dijo delante, que esto lo podemos ver justamente en los ciclos, por ejemplo, de la vida, justamente desde ahí también se puede ver en los ciclos de la naturaleza. Por ejemplo, a través de las estaciones, como las cosas florecen, después se marchitan, después vuelven como a renacer, o incluso en el mismo ciclo del alma humana. Encarnamos, olvidamos quiénes fuimos, despertamos a la conciencia, trascendemos. Y así, o tal vez la misma experiencia humana, como decías tú, de estas ondas, o sea, momentos de éxito, después crisis, después el aprendizaje de la integración de la crisis, la expansión de la conciencia y después volver a bajar a una nueva sombra, una nueva oscuridad. Pero hay que entender que mucho de nuestra evolución o mucho de la evolución de estas cosas no podría ser posible si no existe esta oscilación. Y ahí, de cierta forma, yo lo comparo con algo que se habla mucho desde, por ejemplo, el chamanismo, que dicen de que la vida es una espiral. Entonces, como el alma avanza en esta espiral, ya sea ascendente o descendentemente, cada supuesto descenso o ascenso guarda justamente una especie como de semilla de una evolución o una oscilación mucho más potente y mucho más consciente que se nos va a venir más adelante. Entonces, en el fondo, como que a través de estas oscilaciones o a través de estos ciclos, quizás nosotros podríamos entender o atravesar la idea de que existe quizás un propósito de las cosas. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un ciclo que es ascendente, la energía como dominante de ese ciclo podría ser justamente de conciencia, de manifestación, de claridad, de expansión, y el propósito sería trascender, brillar, compartir con los otros, sembrar cosas que se manifiesten después. Cuando pasa todo lo contrario, cuando es descendente, la energía predominante es como la de contracción, la de recogimiento, un poco de caos, un poco de confusión, y tal vez el propósito de eso es justamente aprender, sanar, soltar, integrar. Entonces, también así podemos ver que, como hemos dicho en otras ocasiones, las crisis, los momentos de caos o estos momentos descendentes o de retroceso no son castigos, sino que a veces podemos tomarlo como ciertas pausas o ciertas oscilaciones descendentes, pero que nos van a permitir volver a recalibrar nuestra alma, volver a recordar nuestra, por ejemplo, humildad, no dejarnos comer demasiado por el ego, profundizar en nuestra sabiduría interna y también prepararnos porque se va a venir una nueva expansión que quizás sea mucho más potente, que sea mucho más alineada justamente con la divinidad, con el universo, con el ser esencial. Y ahí el ritmo se volvería nuevamente una espiral ascendente. O si bien esta idea del péndulo que se mueve de un extremo a otro, podríamos verlo como que fuera ascendiendo también, porque no se mueve en el mismo plano, sino que a medida que vamos pasando los ciclos, esto va ascendiendo y no es que regresemos como a los mismos lugares, sino que vamos incorporando nuevas frecuencias, nuevos conocimientos, nuevas sabidurías, nuevas vibraciones que nos permite como elevarnos un poquito en un nuevo nivel de comprensión. Exactamente. De hecho, con la misma frecuencia o con la misma fuerza con la que tú te vas a un extremo, con la misma frecuencia y con la misma fuerza te vas a ir al otro extremo contrario. Hazte cuenta que el principio del ritmo, perdón, como un péndulo, si tú esta parte la mueves desde mucho atrás, toda esa fuerza va a ir directamente hacia el lado opuesto y por ende con la misma fuerza se va a regresar. Esto
lo dicho, o sea, no quiere decir que porque estemos en un momento dado que estemos abajo, sí o sí nos vamos a elevar a lo bestia, ni porque estemos arriba nos vamos a bajar a lo bestia para abajo otra vez. Porque esto depende mucho del nivel de conciencia de cada persona, depende mucho de los aprendizajes de cada uno. Porque tú bien te puedes quedar en las profundidades de tu ser y quedarte ahí llorando toda tu vida por lo mal que te ha ido la vida o por lo mal que te ha tratado la vida, haciéndote víctima, creyendo que el universo está conspirando en tu contra, o puedes coger esa misma esa oportunidad, verlo como una oportunidad de aprendizaje y por ende darte cuenta que el universo o la vida, al ser cíclica, si tú consigues aprender y lo consigues elevar, esa misma frecuencia se puede transformar en una frecuencia muchísimo más elevada y tú puedas incluso expandirte y lo que he dicho, dar esos saltos cuánticos, pasar de un escalón 1 a un escalón 4 de un solo golpe. Evidentemente para eso hace falta mucha práctica, hace falta mucho aprendizaje y hace falta sobre todo tener mucho conocimiento de cómo tú puedes dar esos saltos cuánticos y sobre todo tú estar preparado tanto para el éxito como para el fracaso, estar preparado para nacer, como para vivir, como para supervivir, para luego cuando a ti te toque trascender, te puedas ir lo mejor posible. Al final considero que la vida no está hecha para el sufrimiento, sino que está hecho para la evolución. Depende de ti, depende de lo que tú hagas con todo lo que tú puedas obtener a cada día. Será como tú vayas evolucionando y será como tú vayas oscilando y será como el ritmo de tu ciclo vital va a ir en una consonancia o va a ir en otra y te va a permitir quedarte donde estás o caminar y subirte a otros niveles. También depende mucho, evidentemente, de todo el entorno que a ti te esté acompañando, porque hazte cuenta que por ley vibracional, ya hemos hablado de la famosa ley de la vibración, pero nunca está de más, porque digamos que es como la ley más establecida, la más conocida, por ley de vibración nosotros atraemos lo que vibramos y si nosotros también nos permitimos contaminar por una energía externa que quizás no es con la que nosotros queremos estar, también eso lo que puede hacer es ayudarnos a, en lugar de ayudarnos a crecer, nos puede bajar más sin darnos cuenta. De hecho, el crecimiento, por muy progresivo que sea, no es casi tan notorio como puede ser a lo mejor el descenso. Y del mismo modo, cuando tú vas descendiendo, a veces ni siquiera te das cuenta y cuando te quieres dar cuenta ya estás tan abajo que dices, Dios mío, o sea, tengo que volver otra vez como que a empezar, porque en qué momento me he bajoneado tanto o en qué momento he bajado tanto mi frecuencia como para que ahora yo me vea en las profundidades, ¿no? Pero eso también forma parte de tú también darte cuenta y decir, decirte a ti mismo, contarte verdad a ti mismo y decir, ok, ¿dónde estoy y a dónde quiero llegar? Y cómo yo puedo hacer para modificar todo esto, porque tú eres creador y co-creador de tu propia realidad. Esto está escrito en prácticamente cualquier libro que tú te encuentres de, de desarrollo personal. En prácticamente cualquiera te vas a encontrar esta ley que tú eres creador y co-creador de tu propia realidad. Tú puedes modificar tu propia realidad en función de tu saber cómo funcionan las leyes que rigen el universo. ¿Qué pasó que te vi con cara extraña? ¿No estás de acuerdo? Es que estoy sintiendo a veces un sonido que me molesta mucho y no sé si me lo estoy imaginando yo o qué, entonces como es de improviso me perturba un poco. Pero sí estaba pensando en lo que decías, porque como hiciste referencia a la ley de vibración, si bien es cierto que esta ley del ritmo tiene más correlación justamente con la ley de correspondencia o con la ley de polaridad, desde el punto de vista metafísico quizás profundo, sí podríamos encontrar una relación justamente con la ley de vibración, porque podríamos decir que el ritmo
se liga un poco con esta idea metafísica del karma vibracional, un poco lo que tú hablabas Ujú, recién. ¿Por qué? Porque ujú, toda la energía que nosotros emitimos, emociones, pensamientos, acciones, generan no solamente una consecuencia, sino que a la vez una oscilación. ujú, Y esta oscilación regresa a nosotros en el tiempo correcto, indicado, como parte de los ciclos universales o del vaivén universal. Y hago referencia porque, por ejemplo, yo en mi oráculo de Magia de la Tierra tengo una carta que se llama El Océano, que justamente nos habla de esto, de los vaivenes de la vida, de la marea constante. Entonces, ujú. desde ahí, como tú decías, hay que entender que, por ejemplo, una oscilación regresiva, entre comillas, como un ciclo difícil, no es involucionar, sino que es el eco quizás de una vibración más antigua, que podría ser este karma, que nos regresa justamente para que lo podamos integrar, lo podamos transmutar, lo podamos liberar. Por ende, desde ahí es elección de nosotros observar de que el universo, que la fuente, que la divinidad no nos castiga, sino que nos devuelve las cosas que nos faltan por comprender porque necesitan ser integradas, necesitan ser comprendidas, necesitan ser sanadas. Fíjate que hace poco escuchaba algo de uno de mis mentores que me llamó poderosamente la atención y que me gustó mucho y dije, wow, o sea, en verdad, si tú te paras a pensar un momento, porque al final a veces el sentido común es el menos común de los sentidos y el ser humano parece mentira que tengamos la capacidad de pensar que a veces, decía Henry Ford, o sea, el problema del ser humano es que no piensa, o sea, tenemos la capacidad de pensar, pero el problema del ser humano es que no piensa. Y si bien es cierto, muchas veces no pensamos, sobre todo ahora con esta era de la tecnología, que es más la inteligencia artificial la que piensa por nosotros, y estamos perdiendo quizás muchas capacidades que son innatas en nosotros. Pero bueno, a lo que te iba, o a lo que os iba. Eh, mm, algo que dijo uno de mis mentores que me gustó mucho y que va mucho en correlación de pensar que la vida no nos castiga o el universo no nos castiga. Él habla más pues de Dios, da igual Dios, la energía, la fuente, llámalo como quieras, X. Y claro, tú piensas en Dios o en el universo, digamos, como pues ha sido quien ha creado el universo y quien nos ha creado a nosotros, entonces digamos que nosotros somos sus hijos. Prácticamente somos hijos de Dios porque Él fue quien creó el universo y quien nos creó a nosotros. Entonces, tú piensas que si tú como padre o como creador de una nueva especie o de lo que sea, tú creas desde el amor, ¿cómo tú vas a querer castigar o vas a querer ver mal a tus hijos si son parte de ti? O sea, eso no tiene mucha congruencia. Si el amor es puro, ¿cómo yo voy a querer ver mal a mis hijos o cómo yo voy a querer ser castigador para con mis hijos si yo he creado, los he creado desde, pues desde el amor, ¿no? Entonces él decía, yo no creo que haya un Dios que nos quiera mal, sino que es como un padre que cuando ve que sus hijos se descarrilan o no van por el camino correcto, le manda las lecciones para que sean ellos los que vayan evolucionando y que sean ellos mismos como seres individuales e independientes aprendiendo de sus propios errores. Porque el verdadero maestro no es el que te dice lo que tienes que hacer, no es el que te da el pescadito en la boca, es el que te da la caña de pescar y te dice, ok, tú tienes que aprender a pescar tus propios peces, eres tú quien tienes que aprender, pero en función de lo que tú de lo que tú hayas ido aprendiendo a lo largo de tu vida. Y si no aprendes, te lo vuelven a traer nuevamente para que tú puedas utilizarlo a tu favor y lo puedas trascender y lo puedas transformar y puedas hacer alquimia con ello, ¿no? Sí, mira, eso que tú estás diciendo recién que hablaba tu mentor, un poco parecido es lo que en ciertos lados postula el famoso el curso de milagro,
que nos habla justamente de nosotros como hijos de Dios o como parte de Dios, y como esta idea de que la divinidad, que Dios quiere lo mejor para nosotros, porque Dios es amor y nosotros por ende también deberíamos ser amor, solamente que entre comillas estamos un poquito corruptos al caer en la densidad de esta realidad como tridimensional, pero que justamente la oscilación o el ritmo nos debería llevar nuevamente a encontrar el amor y volver a ser parte de este Dios, y por eso es que tenemos que hacer estos caminos. Pero cuando estaba preparando un poco lo que íbamos a hablar de este programa, hubo un concepto que me llamó mucho la atención, y tú que conoces un poquito más que yo el Kybalión, te iba a preguntar si lo habías escuchado, que hablan un poco de esto de la neutralización del efecto del péndulo, como una especie de o neutralidad vibracional. Así era el concepto, como una especie de clave importante para la persona que está haciendo el desarrollo espiritual. ¿Te acuerdas haber leído algo con respecto a eso, haber escuchado algo de eso? El encontrar siempre el equilibrio perfecto para no pasarnos del extremo al otro. No, tiene más que ver como que la persona que es adepta espiritual o que ya tiene un camino de conciencia superior aprende de cierta forma a neutralizar los efectos del péndulo por sí mismo, porque es como que es capaz de elevarse por sobre las reacciones naturales, quizás como emocionales, mentales, a través de otras herramientas, a través de lo que podía ser, no sé, la observación interna, la ecuanimidad en la vida, y ahí le es más fácil lo que tú estás diciendo, más fácil como quedarse justamente en el equilibrio. Sí, ajá. El Kybalión los denomina, de hecho, yo, a ver, no los llamo así, no lo digo así porque se puede tergiversar mucho esta palabra, pero ojo que son palabras del Kybalión. Los llaman los iluminados. Ya, A estas personas que tienen esa capacidad, pero a ver, es exactamente es lo que dices, es llegar a un estado de conciencia en el cual tú eres poco menos que inmune a lo que pase a tu alrededor. Ya. Entonces, ajá, digamos que el primer paso para tú entender estos principios es conocer los principios e integrarlos. Eso es el principio del todo, es la base de la casa. Una vez que tú conoces los principios y que los integras, la siguiente parte sería el encontrar siempre el equilibrio perfecto para evitar irte de un polo al otro. Y luego ya el siguiente nivel, que sería un nivel mucho más elevado, que es el que llaman de los iluminados, es tener como esa capacidad de mantenerte completamente neutral. De hecho, me resulta muy curioso porque es que los principios estoicos también van muy de la mano con los principios herméticos. Entonces van como muy ligados, y de hecho uno de los principios del estoicismo, o digamos que las bases principales del estoico, es precisamente poco menos que mantenerse como una roca ante cualquier situación externa, es incluso dominar los... ay, que no me sale la palabra, Tarkir, ayúdame. No, pero sí entiendo un poco a lo que te refieres, porque yo me acuerdo alguna vez que leía a Marco Aurelio, que es uno de los principales expositores del estoicismo, y él hablaba como de esta idea del sabio, de justamente que cuando el hombre o el humano alcanza como la sabiduría, no es que evite vivir la experiencia humana, sino que como que se sobrepone a la experiencia humana. Por ende, ya las cosas no es que no le afecten, pero las saben cómo navegar de mejor forma. Sí. Entonces es como ahí, si lo llevamos justamente a lo que estamos hablando del principio del ritmo, es como que viven en una aceptación continua de todos estos ciclos o de todas estas oscilaciones, no resignándose a ellos, sino como sobreponiéndose a ellos, y lo que les permite generar una presencia como consciente en el centro, en el equilibrio, no en las polarizaciones.
Yo me imagino que es un poco así como lo que nosotros podríamos tener de ejemplo en los casos de Siddhartha Gautama, como el Buda o como Jesucristo, que son personas que nosotros los vemos como iluminados, como seres trascendentales, como maestros espirituales, pero que ninguno de los dos evitó la experiencia humana. De hecho, mucho de su aprendizaje vino justamente de lo que vivieron desde la experiencia humana, desde pasando momentos muy felices, pero también momentos muy difíciles, muchas crisis, pero siempre con la idea de integrarlo, de entenderlo, de que es parte como de la vida y también es como parte de la divinidad a la que nosotros todos debiéramos aspirar. Divinidad, Ujú. expansión de conciencia, iluminación, trascendencia, etcétera, etcétera. Entonces, como que entender que justamente que el alma está preparada para vivir todas estas experiencias, oscilaciones, balanceos, y al estar preparada, justamente nosotros no deberíamos eh, dejarnos avasallar tanto como por lo emocional o lo mental que nos pueden producir esas experiencias. Exacto. De hecho, fíjate que hay una frase que dice que Dios no escoge a, a los guerreros más fuertes, sino que los prepara para la batalla. Entonces, Sí, sí, sí. verdaderamente, uno... es que es impresionante la capacidad que puede llegar a tener el ser humano. Y lo más impresionante de todo es que no llegamos ni siquiera a una mínima capacidad de la que nosotros podemos llegar. De hecho, mira, a mí me gusta mucho el tema del estoicismo. De hecho, últimamente escucho mucho también temas de la mentalidad estoica porque me parece impresionante la capacidad que se puede llegar a tener y sobre todo ese mantenerse, ¿no? Ese mantenerse o ese ser poco menos que inmune, entre comillas, ser como una roca con respecto a lo que pueda pasar a tu alrededor, teniendo en cuenta que lo que pasa en el exterior no siempre es un reflejo del interior. Porque a veces lo que pasa en el exterior sencillamente tú lo tienes que observar desde el observador para tú no caer en las trampas. Claro, claro, sí. Ajá. Entonces, esa capacidad de tú poder observar desde el observador lo que está ocurriendo, incluso observarte a ti y tener tú la capacidad de controlar tus propias emociones, de controlar tus pensamientos, de moverte al ritmo de la vida, al ritmo de los ciclos de la vida y de tener esa capacidad tan inhumana, wow, no es algo que esté alejado del alcance de todos, sino que sencillamente nosotros consideramos o nosotros vemos, como bien ha dicho Zarquiel, a lo mejor a Jesús por ser a lo mejor el metafísico que más conocemos en habla hispana, digamos, los hispanos. Hay muchas personas que ven a Jesús como un dios o que lo endiosan y no ven la parte humana que hubo en él, porque fue un ser humano como otro cualquiera, fue un revolucionario, fue una persona que no se dejó avasallar vamos, él luchó hasta el último momento por su verdad y además él decía, la verdad os hará libres. Entonces, también si nosotros nos ponemos a investigar un poco todas las enseñanzas de este hombre, que este hombre, recuerdo, Jesús de Nazaret, fue discípulo de Hermes Trismegisto, que es el autor, digamos, de las famosas leyes herméticas o leyes universales, te das cuenta de que todo va ligado y de que incluso Platón dijo, muchos años antes de Cristo, sois dioses y lo habéis olvidado. No desde la parte de endiosarte o del ego, de tu creerte superior por ser un iluminado aquí, sino que la capacidad que tiene el Dios es la capacidad de la creación. Entonces tú eres creación. Y así mismo como tú has sido creado, tú también puedes crear en tu realidad.
pero para ello tú tienes que aprender cómo funcionan estas leyes, porque hay unas leyes establecidas que son, digamos, como las normas del juego de la vida. La Sí. vida se rige por unas normas. En todas partes hay normas. Vayas donde vayas, tienes unas normas. Si las cumples, pues bien. Y si no las cumples, pues tendrás tu represalia, ¿no? Porque si no, la vida no sería justa. Pero es que, a ver, el término de la justicia igual es súper relativo, porque eso yo creo que es más una concepción de nosotros como ético-moral o como una concepción humana. Yo creo que justamente lo que nos impone el principio del ritmo es como empezar a entender estas normas o estas reglas del juego que tú estás planteando. Y al final llegar como a esto que se habla mucho también en la metafísica y que lo hemos hablado nosotros hablando de otros temas, del yo soy, Ujú, del ujú. reconocer cuál es mi verdadero potencial y cuál es mi verdadero ser, lo que tú hablabas un poco como esta divinidad, pero no desde el ego, sino mucho más allá, sino como entender que somos, como tú bien decías, seres manifestadores, seres creadores, y que podemos salir como de los condicionamientos en que nosotros mismos como seres humanos nos hemos ido metiendo a lo largo de la historia. Me, me, Sí. me había quedado pensando eh, cómo, que es importante, que es un poco lo que decíamos al principio, cómo esto está presente en todos lados. O sea, tú ves la gran influencia que pueden tener estos principios, o tal vez otras personas en otros tiempos también llegaron a las mismas conclusiones, llegaron a entender las mismas cosas, porque, bueno, yo lo dije al principio y tú sabes que yo soy muy fanático del tema del chamanismo, soy un practicante del chamanismo, soy guía desde el chamanismo, y no puedo evitar pensar ahora en esto del principio del ritmo con justamente lo que se buscaba desde estos antiguos curanderos, sanadores, chamanes, sacerdotisas y todas esas cosas, que era aunarse con los ritmos de la tierra, del cielo, de la luna, del propio Sí. cuerpo humano. Por ejemplo, entender que el ritmo de la luna te refleja tu ciclo más emocional, los ciclos más creativos del alma, y si eran capaces de conectar con estos ciclos, con los famosos ciclos lunares, llámese luna nueva, menguante, creciente, llena, etcétera, a la vez nuestros propios procesos internos corporales se podían justamente sincronizar con estos ciclos lunares, o en el caso del sol también, que arquetípicamente el paso del día y la noche reflejan el flujo de moverte entre la acción y el descanso, entre la luz, la sombra, y desde ahí lo que hablábamos de antes, como que el alma tiene tiempos para brillar, para exponerse, para hacer luz, y otros momentos de introspección, de recogerte, de irte a la cueva. Y también como los Ujú. ritmos personales de cada uno, que era como justamente esto de la evolución de conciencia, del despertar, de las oscilaciones y todas esas cosas. Entonces, es increíble cómo tú vas encontrando los principios herméticos, o vas encontrando esta sabiduría que es antiquísima, que es ancestral, pero que hasta el día de hoy es absolutamente aplicable para la cotidianidad y para la vida de todos. Exactamente. Es que forma parte de. Y de hecho voy a subir por aquí un comentario que nos han hecho. Muy buenas noches a nuestra Academia Centro Holístico Akasha, a la cual nosotros somos pertenecientes y a la cual podéis tener y podéis optar a nuestras membresías privadas si os gusta el mundo de la espiritualidad, el mundo del desarrollo personal y espiritual, y os gustaría que nosotros fuéramos vuestros acompañantes, vuestros terapeutas. Deciros que en la descripción de este vídeo tenéis el acceso directo a las membresías privadas del Centro Holístico, que desde ahí nosotros vamos a lanzar muchísimo más material que por aquí no podemos lanzar. Vais a tener acceso a descuentos en próximos talleres, cursos. Vais a tener también oportunidad de entrar en sorteos mensuales que vamos a estar lanzando, y pues vais a tener acceso a todos los terapeutas holísticos que formamos parte de esta hermosa comunidad. Y por aquí nos dicen: lo humano es divino, solo falta activar nuestro poder creado.
Y no puedo estar más Sí, de acuerdo. sí, de hecho, me acuerdo que lo hablamos un poco justamente en la primera de nuestras masterclass, cuando hablamos de la ley de correspondencia, como Ujú, esta idea de que justamente el humano es divino, de que el humano tiene que buscar volver a conectarse con su divinidad, pero a la vez lo divino también es humano, porque es las ganas de la divinidad de experimentar la conciencia individual. Entonces, sí, pues, y quizás justamente este camino para conectarse el uno con el otro es justamente aquí es donde ocurre en este famoso espiral o este famoso péndulo o ujú. oscilación que es el del ritmo. Ajá. Eh, yo pensaba en lo que tú decías delante justamente de las oscilaciones que tenemos nosotros como seres humanos. Por ende, también creo que ahí está el propósito de todos los que seguimos el camino de la conciencia o el camino del desarrollo personal. Porque justamente se trata y que nosotros siempre lo hemos abogado, quizás en un principio no relacionándolo directamente con los principios herméticos, pero como de esto de vivir las crisis o las bajadas de ritmo con una conciencia distinta, como poder decantarlo de buena forma, hacer los procesos de catarsis, que es vivir los procesos emocionales hacia afuera, no reprimir estas emociones, tratar de ver qué es lo que nos está mostrando esta bajada o qué es lo que nos está mostrando este vacío, qué son las cosas que Ujú. quieren ser como notadas o vistas en estas crisis, porque desde ahí, como nosotros siempre hablamos, es donde tú puedes catapultar las mayores subidas, los mayores ascensos que vienen después, si justamente los integras bien. Entonces, después cuando estamos arriba, es aprender también a disfrutarlo, pero sin apegarnos tanto a la sensación, porque ya al entender de que hay ritmos, nos va a tocar de nuevo bajar y para que no nos pegue tan fuerte una bajada o no sea tan brusca, si estamos demasiado apegados, más nos va a doler y más nos va a ser difícil después ascender. Y también cuando nos toca estar arriba, ser capaces de compartir la experiencia, de explicar a otros cómo nosotros conseguimos volver arriba, no hacerlos como desde el ego, desde dar como dármelas como que hoy tengo la respuesta y logré salir de acá y me voy a mantener porque eso no va a pasar, sino que lo que tú puedes hacer es justamente bajar las oscilaciones bruscas, pero también entender que cuando nos toca estar arriba también necesitamos momentos de pausa o momentos de un poquito de descenso o de valle para justamente renovarse nuevamente y quizás ascender un poquito más. Por ende, ya con este principio tú vas entendiendo que la vida es simplemente un flujo continuo donde se van cerrando y abriendo ciclos constantemente y por ende desde ahí hay algo que a mí me gusta mucho y que yo siempre lo hablo, que es ritualizar las cosas, vivir la vida como si fuera una ceremonia. Por ende, al entender de que existen estos ritmos, estas oscilaciones, ahí es donde nosotros deberíamos honrar justamente los inicios, los cierres, los espacios intermedios y vivirlos ritualizadamente, porque así nos estaríamos alineando justamente con el pulso del universo o con el pulso de Dios, si queremos decirlo de alguna forma. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, en parte. Bueno, yo soy mucho de, ajá, bueno, yo soy mucho de rituales y demás, y sobre todo de, pues, del agradecimiento, ¿no? Y también importante el tema del apego, y es que a veces nos resulta tan fácil al ser humano apegarse a las circunstancias más catastróficas de nuestras vidas, que nos encanta casarnos con la catástrofe, parece mentira, pero wow, yo es que en varias ocasiones en algunos de mis vídeos que hago para mi canal personal de YouTube, digo, no te cases con el desastre, no te cases con la catástrofe, porque es casarte con tu victimismo. Entonces, ya, o sea, está bien que pases momentos críticos, momentos de miércoles, momentos en los que te sientas como una auténtica M, pero ya va, o sea, no te cases con esa situación y deja de estar abrazando esos momentos, porque lo único que vas a conseguir es seguir metiéndote en esos pozos y no vas a salir. Y yo he visto y he conocido personas que literal han vuelto
de la muerte, literalmente, de haber estado literalmente muertos y haber vuelto y de estar en una parálisis impresionante y aun con todo utilizar todo eso a su favor para ellos catapultarse, para ellos subir, para ellos no quedarse inmersos en las profundidades de sus conflictos. Hijo, es increíble, no sé, porque a veces también las personas necesitamos conocer a estas personas que a lo mejor están en situaciones muchísimo peores que nosotros y que han conseguido salir adelante, para nosotros tener un aliciente para poder agarrarnos a esa historia y decir, caramba, y yo me quejo, si esta persona ha conseguido salir de las catacumbas de lo más profundo de abajo del inframundo, cómo yo me estoy quejando y cómo yo no estoy haciendo nada por elevar o por mejorar. Bueno, de hecho, muchos de los grandes exponentes que tenemos hoy día del mindfulness o del desarrollo de la conciencia, estoy hablando de casos como Joe Dispenza, como Neil Donald Walsh, como el mismo Eckhart Tolle. Tú ves que mucho de su sabiduría la adquirieron porque llegaron a momentos de crisis tan profundos, tan potentes, que fue como que encontraron esta forma de catapultarse desde ahí y bueno, se convirtieron en lo que son ahora, o sea, son personas que escriben libros que son bestsellers, que son referentes de la espiritualidad o referentes de la conciencia, que generalmente todo el mundo los conoce, pero que tuvieron que vivir un camino bastante difícil por varios años o varias cosas justamente para poder llegar a ese nivel de conciencia o ese nivel de sabiduría. Y bueno, guardando un poco las proporciones, por supuesto, pero nosotros mismos y otros colegas también que hemos decidido tomar estos caminos de espiritualidad o que hemos decidido tomar estas como rutas de conciencia y que nos animamos justamente a compartirlos los demás, también nos ha tocado vivir nuestros momentos difíciles, todavía nos tocan, pero la idea, como decía Alma, es evitar dos temas, yo creo, como por simplificarlo mucho. Una, tener cuidado de no caer en la excesiva victimización cuando estás viviendo estas crisis y quedarte absolutamente pegado, que eso sería justamente quedarte en uno de los extremos o polarizarte en uno de estos extremos, o forzarte a salir de ahí sin hacer la integración completa del proceso que estás viviendo, porque eso simplemente va a haber un rebote mucho más fuerte que después seguramente te va a volver a salir por otro lado porque no hiciste la integración como correspondía o no hiciste el proceso como correspondía y simplemente te forzaste a salir de la crisis por el que dirán o porque lo que se espera de ti o porque no te permitiste y escondiste debajo de la alfombra el conflicto que estabas viviendo. Entonces es encontrar también ese equilibrio entre transitar la crisis y entenderla, pero también poder limpiarte de ella y poder trascenderla al final. Porque si no, ahí es donde se producen las oscilaciones bruscas que son las que nos hacen... polvo. Nos demuelen, nos hacen polvo, justamente. Sí, pero fíjate que yo considero que incluso en momentos de crisis y mientras tú vas trabajando en tu crisis, tampoco quedarte solamente ahí en, bueno, ahora estoy trabajando en mi crisis, pues me quedo ahí, estático, trabajando en mi crisis. Sino decir, ok, si estoy aquí, vamos a trabajar aquí, pero vamos a ir subiendo, vamos a ir subiendo. Claro. En el momento en el que mi crisis ya se vaya resolviendo, me pille por pero aquí más elevado y no me pilla ahí en las bajeras. Es que a eso me refiero, porque tú ya entendiendo como estas leyes o estos principios vas a saber que, por ejemplo, si en algún momento nos toca bajar, nos ha tocado estar muy arriba y nos toca bajar de nuevo, de cierta forma ese descenso nos está preparando para un ascenso que puede ser mucho más potente que el ascenso anterior. Entonces ya desde ahí me permito vivir el descenso, como tú dices, trabajarlo cuando llegué al fondo, pero sabiendo que voy a ir ascendiendo y que puedo conseguir algo mucho más poderoso o algo mucho más valioso que lo que viví ayer, hace un año, hace 10 años. Entonces es como tener la conciencia de que no vamos a eliminar estas oscilaciones, pero sí vamos a aprender a
bailar con ellas, a fluir con ellas, el famoso aquí estoy surfeando la ola arriba de la tabla. Sí, claro, aprender a bailar debajo de la lluvia. Bueno, y también es como lo que nosotros siempre decimos, o sea, las sombras son necesarias. Tú no Sí, puedes sí, pretender claro. eliminar la oscuridad de tu vida porque si no, no puedes eh, disfrutar de la luz sin saber de ello. Porque Exactamente. justamente la luz necesita de la sombra y la sombra también a su vez necesita de la luz. Entonces es parte como de ese equilibrio que nos sostiene a nosotros en esta experiencia humana, pero que justamente podemos aprovecharla para elevarnos conscientemente, para encontrar estos famosos propósitos que siempre andamos buscando, o el sentido de la vida, o el por qué estoy aquí, o el quién soy, para qué soy y todo eso que en general es mucho más fácil entenderlo si es que logramos integrar esto que, claro, traducido por nosotros ahora suena como tan básico, pero que de repente te hablan de cábala, te hablan del Kibalión y uno como que se asusta porque es como que si fuera un lenguaje prohibido o algo en clave o algo en código que no es para todos. Lo No. que pasa es que uno de cierta forma tiene que estar preparado en conciencia como para poder entenderlo. Y yo, por ejemplo, hoy sé que hace 10 años atrás, hace 20 años atrás, no lo habría entendido como lo estoy entendiendo hoy y menos comunicarlo como lo estoy comunicando hoy. Exactamente, pero eso forma parte también del trabajo que uno se haga con uno. Yo me acuerdo, buah, mira, es que ni yendo al Kibalión, que quizás es como más enrevesado. Yo me acuerdo la primera vez que leí el libro famosísimo de Napoleón Hill, me quedé como, uff, o sea, no entendía ni miércoles. Claro, yo tenía 25 años cuando me leí por primera vez ese libro. No tenía ni idea de conciencia, no tenía ni idea de espiritualidad, porque no tenía ni idea tampoco de principios, no tenía ni idea de todo lo que esconde, de todas las enseñanzas vitales que esconde ese Mm, libro. Y no fue sino hasta como la tercera vez que me lo leí que ya dije, ay, ok, ya como que empezó a expandir un poco mi conocimiento y mi conciencia y dije, wow, ahora entiendo por qué el libro se llama Piense y hágase rico. O sea, claro, al claro, final, claro, según claro. va pasando el tiempo también. Sí, a mí también Ajá, me pasa, por ejemplo, yo que soy muy amante del cine con ciertas películas, que las vi a cierta edad y en realidad no entendí y tal vez no las tomé mucho en cuenta y que hoy, 10, 15 años después las veo y digo, ay, esto es alucinante, esto es impresionante, claro, porque antes no había entendido como el mensaje o el sentido, pero sí, un poco así funcionan las cosas. exactamente, y al final todo forma parte del aprendizaje y creo que algo súper importante y es algo que yo desde luego me llevo siempre de todos mis mentores, de todas las personas que yo valoro y que yo tengo dentro de mi entorno, que son personas que obviamente están en un estado más elevado a todos los niveles y todos tienen algo en común que, bueno, tienen varias cosas en común, pero una principal es el aprender, el siempre aprender, porque aprender al final es recordar. Mm, Y, y el tú volver a leer libros, el tú estudiar todos los días, el aprendizaje, el autoconocimiento, el autodescubrimiento, es un trabajo diario el autoconocimiento, porque al final el ser humano del mismo modo también va oscilando, ¿no? Como este principio del ritmo y nosotros vamos cambiando. Entonces, el autoconocimiento y el autodescubrimiento es algo completamente interpersonal de cada día, porque cada día podemos ser una nueva versión nuestra. De hecho, hay una frase muy típica que dice, si usted me conoció el año pasado y piensa que sigo siendo la misma persona, permítame que me presente de nuevo. O mm. sea, eso habla de la evolución y habla del autodescubrimiento y del autoconocimiento y de cómo tú no eres la misma persona que fuiste el año pasado, ni serás la misma persona que fuiste hace 5 años y eso, si tú vas mejorando,
será la señal inequívoca de que tú verdaderamente estás haciendo las cosas bien y que estás yendo por el camino correcto. Y si no estás mejorando, es una llamada de atención para que tú tomes conciencia de qué es lo que tú puedes hacer cada día para poder mejorar y para tú poder integrar estos principios. Porque todo esto suena muy bien, suena muy bonito. Ver un vídeo de YouTube es muy fácil. Lo difícil es dar el siguiente paso y el siguiente paso es el paso que no da cualquiera. Y nosotros os podemos ofrecer y os podemos otorgar próximamente un taller 100% online donde vamos a hablar de manera mucho más específica sobre los principios universales, sobre cómo nosotros podemos bajar todo esto más a tierra, ejercicios prácticos que nosotros podemos hacer para integrar estos principios y muchas más cosas que estamos preparando, porque si cada masterclass que os estamos trayendo cada semana tienen duración más o menos de 1 hora, otras de 1 hora y 20, imagínate un taller donde os vamos a mostrar de una manera mucho más íntegra, mucho más bajada a tierra, mucho más grande, mucho más fuerte, todo lo que tiene que ver con los principios universales, para que podáis entenderlo, para que podáis integrarlo y para que podáis formar parte de ello. Así que si queréis formar parte, seguirnos a través de nuestras redes sociales, seguirnos a través de Caminos de Alquimia, porque nuestro próximo taller, nuestro próximo evento online va a ser Guardianes de los Secretos, que no va a ser un taller como otro cualquiera, no va a ser una masterclass, va a ser una reprogramación mental a través de los principios herméticos, principios universales y de la metafísica aplicada. Si tú eres de esas personitas que consideras que eres esa ovejita descarriada del rebaño, entonces este mensaje es para ti. Así es, así es. Y bueno, recordarte nuevamente, ese curso lo vas a encontrar en la página del Centro Holístico Akasha. Así que visita el portal centroholísticoakasha.com, donde también puedes ver lo que está apareciendo acá en el banner, las membresías privadas. Así que revisa la cajita de información de este video y ahí vas a encontrar los accesos directos a ambas cosas. Y bueno, creo que hemos llegado al final de esta masterclass. Para mí siempre es muy entretenido y es un placer poder hablar de estas cosas contigo, Alma, y con toda la gente que puede estar escuchándonos, ya sea en vivo o en diferido. Y nada, despedirme de mi parte y desearles lo mejor para lo que queda de este domingo y también mis mejores vibras para la semana que se nos viene. Que tengáis una excelente semana y nos vemos un paso más allá, nos vemos al otro lado de la vida. Namaste. Chao. Chao, chao.